En la emisión anterior te hablaba de la forma como fue que los mensajes de los profetas llegaron de ser pronunciados por su boca hasta los libros que conocemos ahora como libros proféticos en la Escritura. En esta emisión vamos a continuar esta serie especial y te voy a resumir las ideas centrales del mensaje de los profetas. No te vayas. Una vez más te invito a que me acompañes este martes 23 de noviembre por la noche en la conferencia Los 4 sueños de José, un análisis bíblico. La conferencia va a ser presentada a través de Zoom. Para conocer el horario específico en tu ciudad y realizar tu inscripción, por favor visite el sitio semillasparalavida.org/conferencia. Los 4 sueños de José, una conferencia preparada especialmente para este año de San José que convocó el Papa Francisco y que está ya a punto de terminar porque llegará a su fin el 8 de diciembre. Y te recuerdo también que mi libro más reciente, Con ganas de vivir, ya está publicado, es un bestseller. Ha recibido muy buenos comentarios, muy buena acogida. Te invito a que tú también lo leas. Con ganas de vivir está disponible en edición digital para Kindle y también en edición impresa. Puedes pedir Con ganas de vivir a través de Amazon o a través del sitio semillasparalavida.org/Con ganas de vivir. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. El mensaje profético abarca en su conjunto todo el depósito de la fe de los israelitas, pero cada profeta subraya y desarrolla los aspectos doctrinales que eran más necesarios para el propio tiempo en el que le correspondió vivir. Esto dificulta resumir en una síntesis ordenada la doctrina de todos los profetas, porque sus escritos abarcan más de 4 siglos. No eran idénticas, por ejemplo, las preocupaciones del profeta Amós en el siglo 8 a.C., que las que tenían por su parte Ageo y Zacarías al final del siglo 6, o del redactor final del libro del profeta Daniel en el siglo 2 a.C. A pesar de todo esto, hay 3 puntos en los que todos los profetas inciden con mayor o menor insistencia: el monoteísmo, el mesianismo y la doctrina moral y social. Vamos a ver uno por uno. Comenzando por el monoteísmo, que es el tema más importante de los oráculos de los profetas. No se trata solamente de un monoteísmo ético y cultural, sino más bien de la fe en Dios, uno y único. No hay otro Dios que el Señor, dicen los profetas. El esquema monoteísta de los profetas puede estructurarse de la forma siguiente. En primer lugar, Dios es soberano absoluto de la historia. El Dios de Israel no se muestra en un lugar privilegiado donde hay que encaminarse para encontrarlo. Por ejemplo, no está en un panteón. Pero tampoco es fundamentalmente el Dios de la naturaleza, cuya presencia está expresada a través de la fecundidad y los ciclos de la naturaleza misma. Tanto los profetas como los sabios de Israel reconocen al Señor como el soberano de toda la creación, y por encima de todo, como el Señor y el guía de la historia. Él es el que otorga la victoria o la derrota, la soberanía o el destierro, y todo lo orienta a conseguir que los suyos vuelvan a Él. En segundo lugar, Dios tiene con Israel una relación particular. En el libro de Amós se habla de Dios como del compañero de camino que comunica sus secretos a los siervos, los profetas. En el caso del profeta Oseas, en el siglo 8 a.C., se menciona por vez primera la alianza. También a este último profeta debemos aquella imagen esponsal de la relación de Dios con su pueblo como si fueran esposos, y también la relación paterno-filial, Dios Padre, el pueblo su Hijo, que a través de otros escritos proféticos han llegado hasta el Nuevo Testamento. En tercer lugar, Dios es santo. A pesar de su íntima relación con el pueblo, no es como el pueblo, ni puede ser tratado como uno más, ni es manipulable, ni siquiera con sacrificios. Dios es más bien trascendente porque es el Altísimo, como lo pondrá de manifiesto especialmente el profeta Isaías. La santidad del pueblo, en consecuencia, consiste en participar de la santidad de su Dios.
en ser distinto de las demás naciones en su fe y en sus exigencias morales. Dios es el Santo de Israel porque sin dejar de ser el Altísimo, se ha hecho cercano a los suyos. En cuarto lugar, el castigo es interpretado también como parte de la relación de Dios con su pueblo. Si el pueblo no cumple las exigencias de ser el pueblo elegido, si se comporta como los demás pueblos, Dios no tendrá más remedio que castigarlo. Solo entonces lo rehabilitará. Dios visita, es decir, lleva a término la justa retribución a su pueblo para poner de nuevo orden en sus relaciones con Él. Según los profetas, ese es el sentido del día del Señor. El segundo tema en el que coinciden todos los profetas es la esperanza mesiánica, que de hecho es la columna vertebral de los libros proféticos. Los de la época anterior al exilio de Babilonia, al igual que los Salmos, parten de la profecía de Natán para expresar la idea de que la salvación viene al pueblo a través de la dinastía del rey David mediante un descendiente suyo, lo que conocemos como mesianismo real. Pero no cayeron en la adulación al rey, ni asumieron el estilo de corte, por el que se otorgaban a los reyes títulos divinos y se les auguraban días incontables. Más bien, los profetas proyectan al futuro la idea mesiánica, quitando importancia al monarca que reina en turno y fomentando más bien la esperanza en la próxima venida del elegido del Señor. Isaías es sin duda quien más referencias hace a la dinastía del rey David y sin embargo nunca menciona al rey por su nombre. Le aplica títulos magníficos e insólitos, pero con ellos ensalza más las acciones prodigiosas del Señor que al personaje receptor de las mismas. También el profeta Miqueas alude a la dinastía del rey David sin nombrarlo, y Jeremías, que solo tiene un oráculo sobre el rey futuro, anuncia la venida de un vástago davídico que reinará con la justicia del Señor. Para todos ellos, el rey que esperaban habría de comportarse como verdadero hijo de Dios, no como los reyes que conocían. Por su parte, los profetas de los tiempos de la deportación apenas hablan del mesianismo real. Ezequiel, por ejemplo, llega a quitar el título de rey al príncipe que regirá al Israel restaurado y le considera un nuevo David. Y en los años inmediatos a la vuelta del destierro, se proclama que Dios mismo, sin intermediarios, traerá la salvación, es decir, un mesianismo sin Mesías. O también se denomina Mesías a todo personaje que en nombre de Dios traiga la liberación a Israel, aun cuando sea extranjero, como el rey Ciro de Persia. Pero la salvación vendrá ante todo a través del pueblo o de uno nacido en el pueblo, un siervo del Señor que asuma obedientemente el castigo de todos. En este contexto se comprende el alcance de la idea del resto fiel, unos pocos pertenecientes a Israel que alcanzarán para sí y para sus compatriotas la liberación plena. En los últimos profetas, los que conocemos como postexílicos, surge una espiritualización del mesianismo que cuadra mejor con la doctrina escatológica que enseñan. Ellos ya se remontan a los últimos tiempos en su mensaje. Se entiende por escatología aquí la convicción de que Dios ha de llevar a cabo su obra salvífica de forma definitiva y para siempre a través de Israel, que es el pueblo elegido, y que por ello tiene una especial misión en el advenimiento de la salvación. Israel juzga a las naciones y así prefigura el juicio definitivo de Dios, es decir, el día del Señor, que alcanzará al pueblo de Israel y a todas las demás naciones. La sublimación de la escatología, llevada a cabo por los últimos libros proféticos, conducirá a la idea trascendente del Mesías. Según Zacarías, Dios mismo vendrá a reinar sobre toda la tierra. Y el libro del profeta Daniel, con la figura del Hijo del Hombre, has oído que Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, precisamente un título que Jesús saca del libro del profeta Daniel. Daniel, pues, con la figura del Hijo del Hombre, da testimonio de la esperanza en que Dios otorgará a un personaje humilde que representa al pueblo elegido, que es un reino eterno y universal. En el Nuevo Testamento se reconocerá a Jesús como el verdadero Mesías, asumiendo y trascendiendo todas las líneas mesiánicas que desarrollaron los profetas. Es descendiente de David, juzga y salva al mundo, es hijo del hombre y asume la figura del siervo que presenta el profeta Isaías para traer la salvación definitiva y universal a los hombres.
Por último, el tercer mensaje en el que coinciden todos los profetas es la doctrina moral y social. En particular, los profetas anteriores al destierro insistieron en las exigencias sociales de la fe. Como heraldos de la doctrina sobre la elección y la alianza, exhortaron en repetidas ocasiones a cumplir con las obligaciones que se derivaban de ello, y puesto que sus contemporáneos estaban abandonando los antiguos ideales, violando los derechos de los más débiles y amoldándose a las costumbres de los gentiles, es decir, de los que no eran judíos, ellos no dejaron de censurar que se olvidaban de Dios y se hacían como los demás pueblos. Con una crudeza muy especial, incluso denuncian la opresión de quienes gobiernan y proclaman la predilección divina por los pobres del Señor. De una forma muy cruda, los profetas denuncian la opresión de los que gobiernan y en cambio proclaman la predilección de Dios por los pobres del Señor. Según el pensamiento de todo el Antiguo Testamento, los profetas nunca consideraron la pobreza material como algo deseable, y menos aún como un ideal. Sin embargo, el pobre es justo porque pone su confianza en Dios, dejando la vida en sus manos y en un esperar la consolación de Israel. Con la expresión pobres del Señor, no es infrecuente referirse a las personas piadosas, justas, temerosas de Dios, humildes de corazón, creyentes a fin de cuentas que esperan la consolación de Israel y cumplen la voluntad de Dios. De todas formas, el pobre es especialmente querido por Dios. También porque con mucha frecuencia es víctima de la injusticia de los poderosos y adinerados. Esta pobreza, consecuencia de la injusticia, es la que los profetas quieren corregir, y con este fin gritan una y otra vez que justicia y santidad son exigencias ineludibles de la alianza. Los preceptos morales que recuerdan los libros proféticos son los mismos que aparecen en la ley, pero en ellos hay un enorme esfuerzo de interiorización. Los profetas exigen un corazón limpio por encima de actos externos, y a partir de los profetas Jeremías y Ezequiel insisten en la responsabilidad personal. Cada uno cargará con las consecuencias de sus propios pecados, sin culpar de ellos a los antepasados. Finalmente, las exigencias de culto son también parte del mensaje de los profetas. La insistencia en purificar y rectificar el culto refleja una preocupación de los profetas por la adoración y el respeto que se le deben a Dios, y la constante denuncia de los ritos meramente externos es una expresión de la exigencia de mayor coherencia entre el culto que se le da a Dios y la vida moral y social de los israelitas. Un pueblo que se aproxima al Señor con los sacrificios y lo confiesa en la liturgia no puede después negarlo con sus costumbres depravadas e injustas. Esto es solo un resumen. En realidad, nada como leer cada uno de los libros proféticos y aprender de ellos lo que Dios comunicó a su pueblo a través de estos oráculos. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.